Viví un tiempo en la casa de mi tía después de que mi mamá se marchó a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Fueron 2 años que, sin darme cuenta en ese momento, me marcaron de una manera que aún hoy me cuesta explicar. La casa de mi tía era un reflejo puro de la vida rural, aunque no estaba tan aislada de la civilización, a unos 40 minutos en coche se llegaba a la ciudad. Pero al estar ahí, rodeado de campo y monte, con esos caminos de terracería llenos de baches que te hacían sentir cada piedra en los huesos si no conducías con cuidado, era como entrar en otra dimensión, un lugar donde el tiempo parecía detenido. El terreno de mi tía era vasto, un espacio desordenado pero lleno de vida. Había cerdos gruñendo en sus corrales, gallinas que correteaban libres por todos lados, y un aire que olía a tierra húmeda y estiércol. Recuerdo que al llegar, las gallinas me parecían todas idénticas, un mar de plumas y cacareos indistinguibles. Pero con el paso de las semanas, algo cambió. No sé si fue la rutina o la soledad del lugar, pero empecé a notar diferencias. Una tenía el pico un poco torcido, otra cojeaba ligeramente, y hasta les puse nombres en mi cabeza. Era como si, de pronto, se volvieran individuos con carácter propio. Puede sonar absurdo, pero esa conexión con ellas fue lo que hizo que lo que vino después me afectara tanto. Porque esta no es una historia cualquiera, es una historia de terror, y las gallinas son las protagonistas. Todo empezó una mañana cualquiera. Desperté con el canto del gallo, como siempre, y salí al corral a alimentar a los animales. Pero algo estaba mal. Conté 6 gallinas nuevas, negras como la noche, que no había visto antes, y una de las nuestras yacía muerta en un rincón, con el cuello torcido y las plumas arrancadas. No había sangre, solo un cuerpo inmóvil que parecía haber sido abandonado con desprecio. Lo más extraño era cómo habían llegado esas gallinas nuevas. Durante el día, las nuestras andaban sueltas, pero al caer la tarde, como por instinto, regresaban al corral a dormir. Y ese corral siempre, se cerraba con llave. No era un capricho, en esa zona había coyotes hambrientos, perros salvajes y, de vez en cuando, algún ladrón que se llevaba lo que podía. Dejarlo abierto era invitar al desastre. Mi tía, una mujer dura, curtida por años de vida en el campo, intentó sacar a las intrusas. Pero no eran gallinas normales. Se volvían locas al acercarse, aleteaban con furia, chillaban con un sonido que te ponía los nervios de punta y esquivaban cualquier intento de atraparlas. Yo, que no era tan hábil como ella con los animales, logré agarrar una por pura suerte. Y entonces lo sentí, un cosquilleo extraño, como si una corriente eléctrica me recorriera el brazo, pero más oscura, más pesada, como si algo vivo y maligno se hubiera transferido de la gallina a mí. Solté un grito y la dejé caer. Mi tía me miró con los ojos muy abiertos y dijo, casi en un susurro, son brujas. No supe si hablaba en serio o si el miedo le había hecho perder la cabeza, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Al día siguiente, me arrastró hasta una iglesia a 1 hora de distancia, un edificio viejo de piedra que parecía sacado de otra época, con bancas de madera que crujían bajo tu peso y un aire húmedo que olía a incienso y moho. El padre que nos recibió era un hombre flaco, de mirada cansada, que no preguntó mucho. Sacó una jarra de agua bendita de una pila cubierta de musgo, se persignó 3 veces y nos la entregó con una advertencia, no hablen de esto en voz alta. No sé si fue su calma o la forma en que lo dijo, pero me dejó un nudo en el estómago. Cuando regresamos, las gallinas extrañas habían desaparecido. Mi tía suspiró aliviada, y yo pensé que todo había terminado. El padre vino con nosotras esa tarde, roció agua bendita por la casa, el corral, las ventanas, y terminó con un rezo en latín que no entendí, pero que resonó en mis oídos como un lamento antiguo. Me quedé helado, aunque no sabía por qué. Pero esa noche, el alivio se desvaneció. Nadie las vio llegar, nadie oyó un solo ruido, pero ahí estaban de nuevo, las 6 gallinas negras, inmóviles, paradas en el mismo lugar del corral como si nunca se hubieran ido. Mi tía, que siempre había sido un roble, se quebró. La vi temblar, con los ojos vidriosos, y por primera vez la sentí frágil. Yo tampoco me atrevía a moverme. ¿Y si tocaba a las nuestras y las nuevas las mataban? ¿Y si hacían algo peor?
Había algo en ellas, una presencia que no explicaba, como si trajeran una sombra pegada a sus plumas. Mi tía no durmió esa noche. Se quedó sentada junto a la ventana, envuelta en una cobija, con un cigarro encendido que apenas tocaba, aunque no fumaba desde hacía años. Me dijo después que lo hacía para tener algo en las manos, para no volverse loca. A las 3 de la mañana, mientras estaba en la cocina sirviéndose agua porque el miedo le había secado la garganta, una voz le habló. No fue un grito ni un susurro, sino un tono tranquilo, como si alguien estuviera a su lado, conversando con naturalidad. Nos estamos escondiendo, no hay necesidad de estarnos molestando. En 13 días nos vamos. Mi abuela, la madre de mi papá, siempre decía que nunca hicieras tratos con una bruja, que si te hablaban, te taparas los oídos y rezaras hasta el amanecer. Yo me reía de esas historias, pensando que eran cuentos de vieja. Pero esa noche, mi tía no respondió. Se quedó callada, aunque admitió que pensó, solo por un instante, que si las dejaba en paz, si no las provocaba, tal vez se irían como prometieron. El problema es que, con esas cosas, el silencio a veces cuenta como un acuerdo. Desde entonces, la casa empezó a transformarse, como si algo invisible la estuviera corrompiendo. Primero fue el refrigerador, un olor a carne quemada se coló en él, la luz interior parpadeaba y al día siguiente dejó de funcionar por completo. Luego la televisión. Se encendía sola en la madrugada, mostrando solo estática en blanco y negro, con un zumbido agudo que te taladraba los oídos. Los animales también cambiaron. El perro, que solía ladrar a todo, se volvió sigiloso, como si temiera ser visto. El gato trepó al árbol del patio una noche y no bajó más, maullando desde las ramas como si algo lo hubiera ahuyentado. El aire se puso denso, cargado, y las moscas llegaron en enjambres, pegándose a las paredes como si esperaran algo. Una noche, mi tía oyó un chillido y salió al corral sin linterna, guiada solo por el instinto. Lo que vio la destrozó, las 6 gallinas negras estaban devorando a una de las nuestras. No era un ataque salvaje, no había caos ni cacareos. Estaban organizadas, una sujetaba el cuerpo, otra arrancaba la carne, y entre todas lo despedazaban en un silencio escalofriante, roto solo por el crujido de los huesos y el sonido húmedo de las plumas. Mi tía no gritó, pero algo en ella se rompió. Al día siguiente, salió temprano, con el sombrero puesto y el monedero en la mano. Caminó al pueblo y compró gasolina blanca en la tlapalería, diciendo que era para limpiar muebles. Esa noche, cuando el sol se escondió, fue al corral y lo roció todo, las paredes, la tierra, las tablas. Encendió un fósforo y lo dejó caer. El fuego se alzó rápido, como si el lugar hubiera estado esperando arder. No hubo chillidos ni plumas volando. Todas las gallinas, las nuevas y las nuestras, murieron en el incendio. Pero el olor que quedó no era solo de humo o carne quemada, era algo más profundo, podrido, como si el aire mismo se hubiera envenenado. Días después, 2 mujeres aparecieron en el terreno. No sé cómo entraron, porque el portón estaba cerrado con candado. Caminaban lento, con una seguridad que ponía los pelos de punta, como si conocieran cada rincón. Se pararon frente a los restos carbonizados del corral y se quedaron ahí, inmóviles, como si hicieran un ritual silencioso. Antes de irse, una de ellas miró a mi tía y le dijo, con una calma escalofriante, nos vamos a ver pronto en el infierno. No había amenaza en su voz, solo certeza, como si fuera un hecho inevitable. 2 semanas después, mi mamá regresó de Estados Unidos. Había planeado quedarse unos días, pero desde la primera noche dijo que la casa se sentía rara, como si las paredes tuvieran vida propia. Mi tía le contó todo, sin guardarse nada, y mi mamá, que siempre había creído en esas cosas, decidió que nos fuéramos antes de lo previsto. Empacamos rápido, nos despedimos de mi tía con promesas vacías de volver por ella algún día. Ella se negó, diciendo que esa era su casa y que no la abandonaría nunca. Nos fuimos un viernes, dejando atrás ese lugar que ya no sentía como hogar. Con el tiempo, el contacto con mi tía se desvaneció, las llamadas se espaciaron, luego fueron mensajes, y finalmente nada. Fue como si el lazo se hubiera disuelto sin que nos diéramos cuenta. Pasaron 20 años.
Regresé a México como turista, con mi mamá, y decidí buscar la casa de mi tía. No la encontré. La colonia había cambiado tanto que me costó orientarme, pero al final di con el terreno. Ya no había casa, en su lugar, una barda metálica alta rodeaba un hoyo enorme, oscuro, sin fondo visible. Una vecina me vio y se acercó. Me dijo que a veces, por las noches, se oía a mi tía gritar desde abajo, pidiendo que la sacaran, diciendo que tenía frío y que se portaría bien. La policía y los bomberos habían bajado años atrás, pero no encontraron a nadie, solo un espacio húmedo con marcas en las paredes, un altar improvisado, cadenas colgando y bolsas negras atadas con mecate. Nadie quiso decir qué había dentro, pero un bombero vomitó al abrir una, y otro pidió salir de inmediato. El hoyo quedó cercado y olvidado, como tantas cosas en este país. Luego está lo del puente en Tlalpan. Mi amiga Vanessa, una chica gótica que amaba lo místico, me llevó ahí una vez. Vio un bulto atado debajo, envuelto en tela, y dijo que era brujería, que las brujas ponían cosas así en lugares altos para provocar tragedias y alimentarse de la energía. Una vez, pasando en camión, vi un cuerpo en el pavimento y a una mujer extraña en el puente, haciendo gestos como si dibujara en el aire. Vanessa intentó investigar, pero temía tocar el bulto, diciendo que quien lo hiciera moriría con toda su familia. Días después, la vi con manos arrugadas, como de anciana, y corrí sin mirar atrás. El puente ya no está, lo derrumbaron, pero no creo que fuera solo por obras públicas. Por último, una profesora embarazada recibió una cuna de una mujer desconocida. Era hermosa, pero pesada, como si escondiera algo. Una noche, su bebé cayó de ella y ella vio una cara pálida debajo. Aterrados, intentaron sacarla, pero alguien se la llevó antes de que pudieran destruirla. Algo había entrado con esa cuna, algo que nunca entendieron. Estas historias me persiguen, como si el pasado se negara a soltarme.